Hola, buenas tardes. Soy José Antonio, el formador de este taller de ofimática en el Ayuntamiento de Madrid. Ante todo, como siempre os digo, ¿vale? Espero que sigáis todos bien, con buena salud, bueno, y con ganas, con muchas, ¿no? Espero que sean muchas para poder salir ya de esto de una vez por todas, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar una nueva herramienta, vamos a ver una nueva herramienta de ofimática, ¿vale? Que es el Access. El Access es una base de datos, ¿no? Para crear, sobre todo para almacenar, modificar y poder insertar diferentes informaciones. Todo lo que sea almacenamiento de datos, realmente el Access es un buen programa, no es nada complicado de manejar y como veréis, vale, vamos a ver pues las principales cosillas, vale, para que podamos crear pequeñas o bueno, sí, pequeñas bases de datos para almacenar algún tipo de información que queráis, vale. Ya os digo que es la mejor herramienta para almacenar datos. Bien, pero lo que hacemos es abrir el Access. Como veis, aquí estamos trabajando con el 2013. Ya sabemos cómo abrir las aplicaciones, ¿vale? Si no lo encontráis por aquí, el que tenga Windows 7 o bien con la lupa, con el cuadrito que tenéis aquí, ¿vale? Escribimos Access, ¿vale? El Access 2013 es el que yo tengo, ¿vale? Da igual la versión, en este caso lo que vamos a ver es indiferente las versiones que tengamos. En el LibreOffice también hay una base de datos que se llama base de datos también literalmente, ¿vale? Gestiona muy similar a lo que vais a ver con en el de Microsoft, en el de Microsoft Access, ¿vale? En el LibreOffice, acordaros, hay que abrir el LibreOffice y dentro del LibreOffice, pues nuevo documento y ahí os coger lo de la base de datos. Bien, el inicio, como siempre, pues bueno, abrimos la base de datos del escritorio en blanco, ¿vale? Lo primero que nos pregunta, como veis, es la ubicación y el nombre de la base de datos que vamos a llamarle, ¿vale? Aquí ya podéis elegir realmente donde queráis. Si es en este caso va a ser un documento, lo podemos dejar en documentos o lo podéis colocar pues donde queráis. Yo en este caso directamente, ¿vale? Lo voy a colocar en las ventanas que tenemos nosotros aquí y le voy a llamar pues base de datos, en este caso va a ser la primera, con lo cual le voy a llamar base de datos 1 o vamos a ponerle otro nombre ya mejor, ya que estamos, pues Hortaleza, ¿vale? Le damos a aceptar, hemos cambiado el nombre con las extensiones y le damos a crear. Bien, una vez abierto, lo que vemos es esta pantalla, ¿vale? Que en el cual está ya en el modo de diseño para poder empezar a introducir datos. Y bueno, lo primero que vamos a ver es explicaros un momentín, ¿vale? Rápidamente, ya os digo que vamos a tocar poquitas cositas, ¿vale? Simplemente que nos permita realizar pequeñas bases de datos. Entonces, nos vamos a ir al menú de crear, ¿vale? Y aquí vamos a ver los cuatro tipos de elementos que hay, que son las tablas, las consultas, los formularios y los informes, macros y código de Visual, que eso prácticamente no lo vamos a tocar. Vale, entonces os explico. Las tablas van a ser el donde se van a almacenar los datos que introducimos. Es decir, cualquier dato que introduzcamos se van a ir guardando en diferentes tablas que vayamos creando. Es decir, cualquier registro, primer registro, señor, don, José Antonio, Romero, profesión, formador, ¿vale? Todo ese tipo de datos se almacenan en lo que se llama las tablas. Es el elemento más importante que tiene porque ya os digo que es el que almacena nuestra información. Los demás como consulta. Las consultas son potentes, poderosas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir extraer o localizar los datos de una manera sencilla. Es decir, imaginar que tenemos pues varias tablas en las cuales queremos encontrar unos registros que cumplen una serie de condiciones. Bien, pues a través de las consultas es como obtendremos o podemos localizar nuestros datos que están ubicados en las tablas. Los formularios o los informes serán dos elementos ya prácticamente, bueno, pues añadidos, que lo único que nos hacen es, el formulario es, lo que nos hace es visualizar el contenido de las tablas de una forma mucho más amigable, por decirlo de una forma, en vez de estar todos en filas y en columnas, ¿vale? Lo que nos va a permitir es crearlos en una especie de formulario que diseñamos nosotros y que es mucho más asequible, digamos, visualmente. Y los informes van a ser la representación de esos mismos datos, pero en vez de en pantalla, para mandarlos a impresora o a diferentes ficheros.
Bien, ya las macros y el código, bueno, es un tema ya más profesional, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Que nosotros pues no lo vamos ni a tocar, ¿vale? Entonces, lo que se trata realmente es, lo primero que tenemos que ejecutar es la creación de las tablas. Las tablas que ya hemos quedado en que son los elementos donde se van a almacenar los registros o los datos que vayamos a guardar. Podemos crear tantas tablas como queramos. Bien, en este caso veis que ya, por ejemplo, ya tenemos dos tablas creadas, ¿vale? Bien, entonces vamos a proceder a ver cómo creamos una tabla y cómo podemos empezar a introducir nuestros datos. Para nosotros poder construir una tabla, ¿vale? Hay que entender siempre que el Access tiene dos formas de visualizar los datos. Uno es en la hoja de datos, que es una representación, pues como si fuera una hoja de cálculo, ¿eh? Que es lo que teníamos aquí, ¿vale? Que lo que nos visualiza es por cada línea, lo que vamos a ir viendo son un registro por cada línea, ¿vale? Entonces visualizaríamos el contenido, ¿vale? Pero para poder visualizar el contenido que necesitamos, lo que necesitamos es diseñar, es decir, cuáles son los campos que vamos a introducir en la base de datos para luego su posterior relleno o introducción de registros. ¿Qué quiere esto decir? Vamos a empezar haciéndolo, pues, ¿vale? Pues un pequeño resumen de cómo generarlo, de cómo poder formalizar hacer primero el diseño de una tabla y luego su posterior relleno. Para entenderlos, fijaros, por ejemplo, queremos coger lo que son pues los alumnos, nombre, apellidos, dirección, código postal y, por ejemplo, dirección de correo electrónico de los alumnos de un curso, ¿vale? Entonces, en la tabla, en el diseño, lo que son la columna donde ponga el nombre, ¿vale? Ese es el nombre del campo, o sea, es decir, todos los títulos de las columnas harán referencia al tipo de campo, al nombre del campo. Donde pongamos nombre, pues claro, luego cuando pongamos el registro, aquí pondremos pues José Antonio. Apellidos, pues Romero. Dirección, tal. Teléfono, tal. Correo electrónico, tal. Es decir, todos estos campos de nombre, apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, serían el nombre de los campos, que es lo que hacemos siempre, lo primero, y siempre lo hacemos en la vista de diseño. Luego, una vez que ya hayamos hecho el diseño de las diferentes columnas que vamos a tener, es cuando ya simplemente lo que hacemos es rellenar los campos. ¿Veis? En este caso, bien, ya esto sería cómo rellenamos nuestros campos. Ya nos aparece el campo 1, que aquí ahora lo que tenemos que hacer es, cuando lo creemos desde el principio, en vez de aparecer la palabra campo 1, lo que tiene que aparecer es la palabra nombre. En este tiene que aparecer aquí arriba la palabra apellidos. Y luego pondremos los apellidos. Bien, y así sucesivamente con todos y cada uno de los campos que vamos a querer introducir en la base de datos. ¿Vale? Pues como hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es diseñar. Y nos vamos al modo de diseño. Por cierto, el que tenga la barra esta, la cinta de opciones, ¿vale? Si queréis con el control F1, ¿vale? La podemos dejar fija, ¿vale? Así ya no se nos mueve. Si la podemos volver a quitar, control F1 y quitamos la cinta de opciones. En este caso la dejamos puesta, esto funcionará en el Windows 7, en el Windows 10, indistintamente, sin ningún problema. ¿Vale? Bien, entonces hemos quedado que en la pestaña de ver, inicio ver, si pinchamos aquí en la estrellita, tendríamos las dos formas de trabajar con nuestros datos. Lo primero es diseñar, es decir, cuántos campos vamos a guardar o queremos guardar en esta tabla. Nos pide un nombre de campos, aquí pues, por ejemplo vamos a poner alumnos. Le vamos a llamar a la tabla, le vamos a llamar alumnos. Es decir, lo que yo quiero hacer es almacenar en esta tabla de nombre alumnos todos y cada uno de los integrantes de este taller. ¿Vale? Podemos poner alumnos, bueno, le llamamos alumnos, luego veremos cómo cambiar los nombres, etcétera. Bien, una vez que hemos decidido el nombre, aceptamos. ¿Vale? Ya primero, la primera observación es que ya no aparece el nombre de la tabla, sino que ya aparece el nombre que le acabamos de poner. ¿Vale? Bien, y aquí como veis son dos campos a rellenar.
Bien, son dos tipos de información la que tenemos que rellenar. Una, que es el nombre del campo, y dos, el tipo de campo que va a ser. Es decir, si va a ser un número, si va a ser una fecha, si va a ser un nombre. Es decir, todos los tipos de datos. ¿Os acordáis con el Excel que si queríamos una moneda tenemos un formato monetario? Si queremos un formato de fecha, hay que darle un formato de fecha. Pues en el Access ocurre exactamente lo mismo. Bien, veis cómo tenéis moneda, numeración, si no, etcétera, ¿vale? Hay muchos campos, pero no os preocupéis porque nosotros vamos a ver los básicos, ¿vale? Para poder generar una base de datos, ¿vale? Bien, ¿cómo hacemos? Lo primero, este campo que aparece él es como el número de campo. El consejo siempre es que este primer campo que os sale por defecto siempre lo dejéis. No le deis mayor importancia, no lo toquéis. Pero para luego gestionar la base de datos, veremos que nos hace falta y que es importante también este campo, ¿vale? No le cambiamos el nombre ni cambiamos el tipo, lo dejamos como está. Esto significa que hay un campo que se va a llamar ID, el ID es como el identificador, como una serie, ¿no? Y el campo del tipo de datos alfanumeración lo que implica es que el primer registro va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Es decir, de esta forma lo que conseguimos es que cada uno de los registros, cada uno de los alumnos tenga un número completamente diferente al resto. Es decir, no puede haber dos alumnos que tengan el mismo número. Es como el DNI, para entenderlos. No puede haber dos personas que tengan el mismo DNI. Con lo cual este campo, les digo, le dejáis siempre tranquilamente, no os preocupéis por él, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí. Bien, los nombres de campo, como hemos dicho, son los nombres de las columnas. Si yo lo que quiero es almacenar alumnos, pues claro, ¿qué es lo que necesito saber de los alumnos? Aquí podéis escribir en mayúsculas, minúsculas, da exactamente lo mismo, ¿eh? Pues lo primero que quiero saber es el nombre, ¿vale? ¿Qué más campos quieren? Me voy abajo directamente y el siguiente campo yo quiero también saber los apellidos. ¿Y qué más quiero saber? Pues necesito saber la dirección, ¿vale? Lo mismo, acentos, no acentos. No os preocupéis, ¿vale? Porque son campos que luego se pueden modificar, pero bueno, si lo ponemos en bien, mejor que mejor, ¿vale? ¿Y qué más campos necesitamos? Pues necesitamos un teléfono, podemos poner una abreviatura, como veis perfectamente, que es entendible, y también necesito el correo, ¿vale? Eso sería Vamos a poner luego un campo para variar un poquitín, que es por ejemplo, una fecha, ¿no? Pues fecha de ingreso. Vamos a poner la fecha de ingreso, suponiendo que es un curso que es continuo, se van apuntando gente. Vale, pues yo necesito saber la fecha en la cual se me apunta cada uno de los alumnos. Bien, esto es un principio. Por supuesto, todos estos campos luego son posibles, los podéis quitar, borrar, eliminar, ¿vale? Y podéis añadir tantos campos como se os vayan ocurriendo luego a posteriori. Vale, una vez definidos los campos que van a ser objeto de esta tabla, que en este campo son 6 campos, en este caso, ¿vale? Pasamos a decidir qué tipo de datos. Os digo que aquí vais a coger las opciones que son completamente... fijaros las opciones que tengo, si es un número, una fecha, una moneda, numeración, si no, vale, los OLE serían para las imágenes. Hipervínculo, ya hemos visto lo que es un hipervínculo, por si queréis enlazar con alguna otra página diferente. Datos adjuntos calculados, es decir, hay mucho tipo de datos, pero ya os digo que no os preocupéis que no vamos a profundizar excesivamente en esto. Bien, la mayoría de los campos van a ser textos cortos. Textos cortos significan que podéis poner letras, caracteres, hasta 255. Es decir, si el dato que va a contener este campo tiene más de 255 caracteres, habrá que poner un texto largo. Cosa importante, no os preocupéis, pues yo no sé cuánto os va a ocupar, pues ponerle por defecto un texto corto. Y en el caso de que veáis de que alguna vez necesitáis más de esos 255 caracteres, pues volveríamos a entrar y lo modificaríamos el tipo de campo. Vamos a ver, un texto corto, los apellidos no van a ser más de 255 caracteres nunca, con lo cual, bueno, pues lo dejamos así en texto corto. La dirección, vamos a suponer que en la dirección sí pudiera haber más de 255 caracteres, teniendo en cuenta la
tal no sé qué, escalera 4. Fijaros que hay muchísimos nombres, o puede ser una dirección muy larga. Pues bueno, pues para evitarnos esto, le ponemos un texto largo. El texto largo ya digo que no implica que tiene que estar obligatoriamente más de los 255, no, no. Pero si acaso ocupáramos más de 255, no lo podía recoger perfectamente. Con un texto corto, una dirección de esta que hemos dicho, de calle tal, urbanización tal, portal tal, escalera tal, piso tal, ¿vale? Aquí no nos cabía y no nos dejaría escribir. Aquí, si nos quedamos por debajo, no pasa nada, pero si pasamos de esos 255, nos lo va a recoger perfectamente. El teléfono, pues el teléfono vamos a suponer que son números, con lo cual vamos a buscar un formato, como veis, que sea de números. El correo es un texto, y es un texto corto porque por mucho que pongamos no vamos a pasar de los 255, ¿vale? Y aquí la fecha de ingreso, como es una fecha, directamente vamos a colocarle que es una fecha. Bien. De esta forma, como veis, ya hemos rellenado nuestra primera tabla, o sea, la estructura de nuestra primera tabla. Ahora, para guardarla, pues como en el Excel, si veis, tenemos aquí las pestañitas, a la derecha del todo, veis que tenemos la X de cerrar. Bien, pues una vez que la tengamos, le damos a la X de cerrar, nos pide por su... Nos aparecerá el mensaje, como estamos viendo, de querer guardar. Por supuesto, le decimos siempre que sí, es decir, siempre que generéis una tabla, ¿vale? Siempre va a pedir la guarda antes de salir. Bien, como veis, ya tenemos aquí nuestra tabla guardada. Aquí nos aparece en el escenario, nos aparece la tabla anterior que habíamos tenido, que era la tabla 1, ¿vale? Le damos a cerrar porque nos está molestando, no la tenemos, con lo cual no nos interesa para nada. Vale, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado con nuestra estructura que acabamos de crear en la tabla. Para ello lo que hacemos es abrirla. Abrirla, la forma más fácil es darle dos veces. Y como veis se nos coloca. Y aquí lo que estamos viendo, como veis ahora los títulos de las columnas, ¿vale? Son todos y cada uno de los campos que nosotros previamente hemos creado. Nombre, apellido, dirección, teléfono, etcétera. ¿Vale? Ahora ya, una vez creada la estructura, lo que tenemos que hacer que es rellenar. Es decir, empezar a introducir los diferentes registros, en este caso de los alumnos que tenemos en nuestra aula. Vamos rellenando los campos, debajo del nombre, apellidos, bueno, los teléfonos, que es un número, el correo, que es el correo electrónico, ponemos, digo, es rellenar. Ahora ya lo que se trata es de ir incorporando todos y cada uno de los datos de los alumnos para tenerlos almacenado. Este campo de veis que es el campo de fecha, bien, lo podemos introducir manualmente como en el Excel, ¿vale? Pero también veis que tiene el dibujito del calendario. Bien, pues podemos acceder directamente con nuestro calendario, buscáis el mes que queremos buscar, en este caso vamos a ponernos el 14, por ejemplo, ¿vale? Elegimos el 14, como veis, queda incluida la fecha del 14 del 10 del 2019 como la fecha de ingreso. Ya tenemos el primer registro, procederíamos a rellenar el nombre, apellidos de nuestro segundo alumno. Bien, con lo cual, pues nada, simplemente el campo, el ID, como dijimos, es autonumérico, no lo rellenéis, es un campo que ya os he dicho antes, no le hagáis mucho caso, porque ya él solo se encargará de irse rellenando. Nosotros lo que tenemos que hacer es rellenar solamente nuestros campos que hemos creado nosotros. Apellidos, bueno, ponemos aquí prácticamente lo que queráis, ¿vale? Cualquier dato, para que veáis que esto ya simplemente es escritura respecto a bueno, para introducir los datos. En la fecha lo mismo, buscamos otra fecha, bueno, ya la fecha de ingresos del 21, ¿vale? Damos al Enter y tendríamos ya un segundo registro introducido, ¿vale? Pues así lo que se trata, o sea, es decir, ya digo, el campo numérico, el ID, el identificador, lo dejamos, ¿vale? Veis, de hecho, cómo automáticamente ha ido creando en la lista. El primer registro es el 1, el segundo registro es el 2, y así iría sucesivamente generando este código de forma automática, ¿vale? Para que nosotros no nos tengamos que preocupar en numerar el número de registro que tenemos, ¿vale?
Como veis, los campos se van rellenando, luego ya los podéis colocar. Vamos a poner un tercer campo. Vale, pues ya os digo, va, poner los campos que queráis o rellenarlo como queramos. Aquí vamos a poner, ahora que veáis los errores, o la ayuda, mejor dicho, porque eso es un error. ¿Qué pasa? Que en un campo que le hemos dicho que es número, hemos puesto texto. Entonces veis como el Access nos avisa y nos dice, oye, cuidado que no es un número lo que le hemos puesto. ¿Vale? Por eso nos da ese mensajito de advertencia. En el campo de fecha, pues lo mismo, ¿ves? Pues podemos introducirla manualmente. En vez de utilizar el calendario, podemos introducir nosotros los datos con las barras, lo mismo que es en el Excel, ¿vale? Y así veis como también queda perfectamente legible nuestro campo en este formato de fecha. Bueno, como veis vamos introduciendo los datos, así pues todos los datos que tengáis, un nuevo dato, ¿vale? Es un nuevo nombre, etcétera, 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 ¿vale? Y lo vais rellenando tranquilamente con todos los datos que queráis, ¿vale? Que necesitéis. Esto, al igual que en el Excel, ¿vale? Podéis luego pues ampliarlo un poquitín si queréis para visualizar todos los campos, los podéis poner centrados, o sea, todas las cositas que hemos visto, ¿vale? Referentes de alineaciones, etcétera, ¿vale? Pues lo podemos poner a nuestro, como nos guste realmente, ¿vale? Lo mismo también que vimos, veis cómo podéis filtrar, ¿vale? En este caso, fijaros que solamente queremos encontrar cómo funcionan los filtros, o sea, exactamente lo mismo que vimos en el Excel, ¿vale? Funciona este tipo de tablas, ¿vale? La cerramos, bien, vamos a guardarlo y sobre todo acordaros que si queréis, ahora mismo si queremos modificar o introducir cualquier tipo o más registros, simplemente ya sería pues colocarnos en las casillas pertinentes e ir reflejando todos y cada uno de los datos. Acordaros el tipo, lo mismo que yo quería que lo vierais, lo mismo es un campo número, con lo cual tiene que ser número, y así vemos cómo vamos introduciendo todos los registros que sean falta. Son 5 como si son 50 o 500 o 5000. Da exactamente lo mismo. Por otro lado, aquí abajo tenéis un contador también para que de forma más rápida podáis saber el número de registros de la cual consta vuestra base de datos. Podéis manejarlo con las pestañas de adelante, detrás, que podéis estar ahí abajo, que es quizá un poquito más cómodo que no moverse a nivel de las filas, ¿no? Estos contadores que tenéis aquí abajo, ¿vale? Que ya os digo, para movernos a través de los diferentes registros, pues sí es interesante. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es qué pasa si queremos modificar la estructura que hemos creado, que es el título de las columnas, ¿vale? Si lo queremos modificar, por ejemplo, en este caso este de fecha, que parece un ingreso que no es muy entendible, ¿no? A qué hace referencia ese ingreso, ¿vale? Tenemos que modificar la estructura. Para ello acordaros, y es sumamente importante, las dos vistas que tenemos, ¿bien? ¿Vale? En la pestañita esta de ver, tenemos vista de hoja de datos y vista de diseño. Diseño es la estructura o la vista que nos va a permitir modificar, ¿vale? El nombre de los campos. En este caso, por ejemplo, ingreso, pues bueno, pues le vamos a poner fecha de ingreso, bueno, lo ponemos, vamos a utilizar ya las mayúsculas ya que estamos, ¿vale? Pero es indistinto, ¿vale? Os quiero decir que tampoco es importante. Sería también una fecha corta, con lo cual veis que hemos modificado y ahora, pues bueno, vamos a añadir un campo. Ya que estamos, pues vamos a añadir un nuevo campo. Pues, no sé, por ejemplo, una cosa curiosa, ¿vale? Que es, por ejemplo, las faltas. Vamos a suponer que queremos también reflejar las faltas. Y en este caso, pues bueno, vamos a ponerle un campo, pues que sea un campo de sí, no, es decir, si ha tenido faltas o ha faltado alguna vez o no ha faltado. Simplemente es a nivel para que veáis cómo funciona el campo del sí, no, que son las casillas de verificación, el verdadero o falso, ¿no? Esa forma, vale, para que veáis otro tipo de campo, aparte de los que hemos visto. ¿Estamos de acuerdo? Cerramos. Nos vuelve a preguntar, como veis, siempre nos pregunta si queremos guardar. Y ahora, pues bueno, pues simplemente abrimos y vemos los cambios que ha sufrido nuestra estructura, no así los datos. Veis que los datos siguen estando exactamente igual, pero la estructura, en este caso veis la fecha de ingreso,
Antes ponía ingreso, hemos modificado el nombre del campo, bien, y a su vez hemos añadido, ¿vale?, este nuevo campo de faltas con este sino que, como veis, se representa con lo que son las casillas de verificación. Es decir, si la tenemos cogida o pinchada sería un sí, es decir, que sí ha tenido faltas. Si estaría vacía se puede entender que es no. Cerramos, volvemos a guardar. Vale, pues lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Que hemos visto, pues bueno, una pequeña iniciación a este programa, el Access. Ya os digo que muy utilizado, honestamente os puedo decir que a nivel bueno, de almacenamientos en empresas, a nivel particular, ¿vale? Cualquier cosilla que queráis almacenar es más cómodo, incluso luego su lectura y su posterior uso, de verdad es mucho más cómodo hacerlo en el Access, ¿vale? Que no hacerlo en otros programas, como también hay mucha gente que almacena en el Excel. Bien, veis lo sencillo que es, simplemente son dos formas. Primero creamos las estructuras, es decir, el nombre de los campos que vamos a rellenar desde nuestra vista de diseño, ¿vale? Y una vez que tengamos elegido los campos, ¿vale?, que aquí lo podemos modificar las veces que queramos, desde la vista de hoja de datos lo que hacemos es introducir los diferentes registros. ¿Vale? Estos registros, como veis, los podemos modificar tantas veces como queráis. Bien, en este caso, veis, estamos modificando registros, podríamos modificar todos y cada uno de los campos de los diferentes registros que tenemos en nuestra base de datos. ¿Vale? Bueno, pues como os decía, ¿vale? Lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Ya digo que la idea es que hacer una introducción a este programa que es el Access, que ya os digo que es bastante entretenido, ¿vale? Y bastante útil y bueno, pues de verdad, primero os deseo muchísima salud, salud para todas vosotras, para toda vuestra familia, que tengáis la suficiente fuerza para aguantar todavía lo poquito que nos puede quedar, ¿vale? Y esperando, pues bueno, pues que estos vídeos os sirvan de ayuda, ¿vale? Para poderlos tener, ya vimos cómo los podéis descargar y podéis tenerlos en casa y así poder ojearlos tantas veces como queráis. Lo dicho, os espero para el próximo vídeo, ¿vale? Que será ya para el miércoles y mientras tanto, de verdad, muchísima salud y muchísimas gracias a todas.